Hermanas, hermanos, permítame compartirles hoy una enseñanza que Dios me habló leyendo unas parábolas. Pero primero invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él quien tome el control de este momento. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Padre Celestial, el Alfa y el Omega, el Creador de todo cuanto existe. En el nombre de Jesús, te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre mí, que soples el Espíritu sobre mí, para que seas tú tomando el control de esta charla, para que seas tú, Señor, presentando la enseñanza. Pon tus palabras en mi boca. Amén y amén. Amigas, amigos, ¿ustedes saben qué es una parábola? En la Biblia todo el tiempo, sobre todo en los evangelios, estamos leyendo parábolas. Pues bien, una parábola es una historia narrada, simple, pero cargada de simbolismo, una forma de enseñanza que Jesús utilizaba siempre para revelar profundas verdades espirituales. A través de temas cotidianos y situaciones familiares, Jesús lograba que las verdades del reino de Dios, con su plan de salvación, fueran accesibles para todos, desde los más sabios hasta los más simples, hasta los más humildes. Las parábolas no solo entretenían y dejaban una enseñanza, sino que además tenían el poder de penetrar el alma, desafiando a los oyentes a reflexionar y a tomar decisiones trascendentales en sus vidas. Pero ¿por qué Jesús eligió enseñar de esta manera? Así como Sócrates eligió la mayéutica socrática. ¿Por qué Jesús eligió las parábolas? Porque las parábolas eran la herramienta para desvelar, descubrir los misterios del reino de Dios, de una manera que los corazones sinceros pudieran entender. Pero también para ocultar, o sea, cuando disponías tu corazón, podías ver y entender. Pero cuando eras necio, en ese sentido de poner un corazón duro, no entendías nada. Es tremendo, ¿no? Por eso él siempre decía, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. Porque era algo sencillo de entender si te disponías, pero algo difícil de comprender si no tenías la fe y el corazón dispuestos. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Recordemos lo que dice Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Estar seguro de algo que se espera, porque es una promesa de Dios. La convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Cada parábola es como una semilla plantada en el corazón humano. Por eso Jesús nos hablaba con parábolas, esperando encontrar un terreno fértil para germinar y dar fruto. La enseñanza que les quiero compartir hoy, que además fue el tema del día más especial de mi vida, porque el pasado viernes 20 de septiembre del 2024, tuve la bendición y el tremendo honor de predicar por primera vez en una iglesia, en un templo de la iglesia cristiana cuadrangular, en la iglesia Vida a las Naciones. Y el Espíritu Santo, los pastores, las autoridades, mis cabezas me permitieron el honor de servirle a Dios. Y yo les decía cuando empecé la predicación,
esa manera de ser profesor, que es lo que he sido toda mi vida, profesor de filosofía y literatura. Les decía que toda mi vida había sido una preparación para ese momento. Y que si bien tenía experiencia frente al público, frente a cómo presentar una clase, un tema, no era una cosa menor pararse y predicar la palabra de Dios, era otro nivel, algo, algo verdaderamente maravilloso y de mucha responsabilidad, porque Dios es celoso con su palabra y yo quería hacerlo bien, porque lo quiero hacer muchas veces más. Quiero enseñar la palabra de Dios. El Evangelio es una verdad hermosa que no debe quedarse con cada persona, sino que debe ser compartida y promulgada. Entonces, en la parábola que les presenté es una de las más conocidas o de las más mencionadas, pero no tanto muy comprendidas. Es la parábola del sembrador. Leamos en Mateo capítulo 13, versos del 3 al 9. Esta es mi Biblia, como les he dicho en videos anteriores, es la nueva versión internacional, por si ustedes tienen otra traducción. Esta es una Biblia de sana doctrina, bilingüe, y les voy a leer en el verso 3 al 9 del capítulo 13 de Mateo. Dice, Jesús está hablando, dice, un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Miren, en Colombia la mayoría de las personas venimos del campo, venimos de familias humildes que han sido agricultores con pequeñas parcelas para sembrar maíz, frijol, algunos vegetales y frutales. Y cuando escuchamos esta parábola, uno de inmediato representa mentalmente esa escena, porque nos tocó ver a nuestros abuelos, a nuestros padres sembrar. Y aquí Jesús nos habla de varios terrenos y cómo un sembrador arrojaba la semilla. También visualicemos paralelamente que Jesús es el gran sembrador y su palabra es la semilla de vida. O sea, por un lado veamos al hombre hablándonos del reino de Dios, Jesús esparciendo su palabra como semilla de vida, y su iglesia, la gente, siendo esos terrenos. Unos son el camino, donde cae la palabra, otros son un terreno pedregoso, donde cae la palabra, otros son un terreno lleno de espinos, donde cae la palabra, y otros son un terreno bien preparado. Imaginemos cada escena, imaginemos esa parábola, ese momento cuando el evangelista nos narra que Jesús está contando esa parábola. Cierren los ojos un momento y visualicen a Jesús, así como cuando visualizan una imagen después de leer un libro o sí, cuando están viendo una película. Jesús brotando de su boca esas palabras de sabiduría. Cada uno visualizando en su mente la imagen del sembrador arrojando las semillas y pensando en los diferentes tipos de terreno en lo que Jesús describe. Y cada quien obligatoriamente sintiéndose qué tipo de terreno es.
qué tipo de terreno es a la hora de recibir o al momento de recibir la palabra de Dios. Veamos otra vez escena por escena de ese terreno. En el versículo 4 del capítulo 13 dice: mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. El camino está endurecido. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Claro, el camino está duro y la semilla no penetra y llegan los pájaros y se la comieron. Ese es un terreno. El segundo, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. El tercer terreno. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Los espinos la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Tremendo eso, ¿no? Toda semilla, es decir, cada palabra de Dios y cada uno de nosotros, porque nosotros como creación de Dios también somos semilla. En su esencia estamos llamados también a ser sembradores. Yo recuerdo a mi papá cuando yo era muy niño y a mi abuelo, el abuelo materno, que sembraban tomates o maíz o frijol, maracuyá, bueno, muchas cosas, y separaban una parte para consumir, una parte para vender y otra parte para volver a sembrar. O sea, la semilla era también el sembrador. Yo quiero que nos veamos así. Somos creación de Dios, pero somos el terreno, somos la semilla, pero también somos el sembrador. Esa es una dialéctica que les quiero presentar. Somos simultáneamente el terreno, la semilla y el sembrador. Eso significa movimiento, no nos podemos quedar quietos porque nos secamos, porque la quietud en este caso significa sequía. Como nos lo dice Lucas en 1:35, pero ojo que esto se tomó de un Nuevo Testamento en griego, que dice: porque con Dios ninguna palabra está desprovista de poder. Con Dios ninguna palabra está desprovista de poder. Esta es la habilidad creadora de la palabra de Dios. O sea, así como en Juan, en el Evangelio de Juan leemos que la palabra es Dios y la palabra es la creación. Cada palabra de Dios está provista de poder, tiene la habilidad, está investida con la autoridad y la habilidad de Dios mismo para crear. Y esa habilidad está innata en su esencia en toda semilla, pero esa semilla tenemos que recibirla con un buen terreno, un terreno preparado. Digamos que en nosotros el terreno es nuestro corazón. Y Jesús, en ese plan redentor que vino a darnos redención después de todo el mal que nos dejó Adán y Eva. Adán y Eva, cuando fueron creados con cuerpos perfectos, inmortales, con una divinidad, investidos de divinidad, con abundancia, con provisión, con paz, con todo. Y por el pecado, por la traición a Dios, perdimos todo. Y con eso vino la enfermedad, vino la muerte,
Vino la dificultad para conseguir el pan, vinieron las penurias, las rencillas, la guerra, todo. Pasaron siglos, miles de años, y Jesús, perdón, y nuestro Padre Celestial en su plan redentor envió a Jesús, que es Él mismo, lo envió como su Hijo, para que, entregando su vida por nosotros, por nuestros pecados, y si lo confesamos y creemos en Él, volvemos a nacer, el hombre nuevo vuelve a nacer y nos hacemos hijos de Dios por aceptar y declarar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y por fe retomamos toda esa autoridad, esa vida eterna en el cielo, esa vida de victoria en salud, en las finanzas, en todos los aspectos, porque fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Y Jesús, cuando vino a la tierra, en su ministerio, cuando contaba esas parábolas, además de ser un gran maestro, un gran pedagogo, se empeñaba en que todos entendieran, de que dispusieran su corazón. Por eso él mismo explica esta parábola. La parábola que, como les dije al principio, tiene la facultad de ocultarse para el de corazón duro y de revelarse para el del corazón dispuesto. Él mismo pasó en ese capítulo 13 de Lucas 13, en los versos del 18 en adelante. Vamos a buscar otra vez Mateo, aquí lo tengo separado con una fotito de mi papá, justamente desgranando garbanzos. Él sembraba garbanzos. Aquí lo tengo, sentado en un corredor, desgranando garbanzos. Mi papá, que se partió con el Señor el pasado 29 de enero de este año. Jesús nos explica esta parábola. Él dice, a partir del verso 18 del capítulo 13 de Mateo, dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Oiga bien, que la semilla que cae en el camino y no penetra en la tierra, luego llega los pájaros, el enemigo, luego llega el maligno y se la lleva. La palabra no entra al corazón, no entra a la mente de la persona, y llega el maligno y se la lleva. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Esa alegría dura poco tiempo. Va a una iglesia, escucha la palabra, o por accidente lee la Biblia, se deleita, porque ¿quién no se va a deleitar cuando uno lee la Biblia? Pero cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. A la primera dificultad, se aparta de ella. ¿Quién dijo que por creer en Dios? ¿Quién dijo que por creer en Jesús, por hacernos hijos de Él, por escribir nuestro nombre de la vida, en el libro de la vida, van a desaparecer de nuestra vida las dificultades? ¿No? En el cuarto verso del Salmo 23 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahí no dice que nunca va a haber una penuria. No, dice que siempre voy a confiar en el Señor, porque Él me va a levantar, porque Él me va a ayudar. Pero hay muchos, y no los estoy juzgando, se los digo con amor, que aunque escuchan la palabra de Dios, a la primera dificultad reniegan. A la primera situación difícil se apartan. Y sigue el Señor: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra
pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Imagínense, la palabra cayó en un terreno, digamos, fértil, pero también hay espinos sembrados. Y crece en esa dualidad entre las cosas de Dios, las cosas del Espíritu y las cosas del mundo. Las preocupaciones de la vida, el ego, el deseo de poder, querer figurar, de conseguir cosas, disputan con la palabra de Dios. Y generalmente ahogan a la palabra de Dios. Esas preocupaciones del mundo, esos afanes. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Fíjese bien, la oye y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. A estas personas me refiero de manera especial. Todos los que escuchamos y conocemos la verdad del Evangelio, la verdad del plan redentor que está en la Biblia, tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, de producir una semilla, porque tenemos algo vivo dentro de nosotros y tenemos el deber de compartirlo con nuestro hermano, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros tíos, tías, con el vecino. Hay mucha gente necesitando escuchar la palabra porque está engañada. El que reina en el mundo, las religiones, que lo que hacen es entretener a la gente y mantenerla distante de las verdades de Jesucristo, la están llevando a que mueran sin salvación. Es nuestro deber, así sea una sola persona, lograr que se salve, que conozca la verdad, que haga la oración de fe. No sé si en tu caso es una sola persona, o el 30%, o el 60%, o el 100%, no importa cuánto es la cosecha, pero que sea cosecha. Y si no puedes salvar a otros, al menos no te pierdas tú, no dejes que las espinas, las piedras o los pájaros del camino se lleven la palabra que Jesús quiere que tú recibas en tu corazón. Es tremendo, ¿no? Tremendo. En esa primera parte donde la semilla cae en el camino, es cuando la palabra de Dios cae en un corazón que es duro como el camino. Obviamente no tiene la palabra, la semilla, no tiene oportunidad de echar raíces. La palabra queda expuesta. Es ahí cuando llegan las aves, que en esta parábola representan al enemigo, al diablo, y a todas las distracciones que nos ofrece el mundo, devorándola, antes de que pueda germinar en nuestro corazón. La semilla que cae en el terreno pedregoso, a simple vista parece un terreno apto para la siembra, ya que la semilla germina rápidamente. Sin embargo, justo debajo de la superficie hay una capa de rocas que impide que las raíces se desarrollen profundamente. Ese terreno representa a aquellos que reciben la palabra de Dios con entusiasmo y alegría, pero su fe es superficial. Al primer signo de adversidad, persecución o pruebas, esa fe se marchita porque no tiene profundidad. Aquí Jesús está subrayando la importancia de una fe enraizada, una que no dependa de las emociones pasajeras, sino una fe que esté firmemente anclada en la verdad de Dios, que sea capaz de resistir las tormentas de la vida.
Tremendo eso, ¿no? Ahora el terreno, la semilla que cae en el terreno lleno de espinas. Aquí la semilla tiene la oportunidad de crecer, pero está rodeada por otras plantas que compiten por los mismos recursos, por los nutrientes. Aquí los espinos representan las preocupaciones de la vida, las ansiedades diarias y el engaño de las riquezas. Aunque estas personas oyen la palabra de Dios e incluso comienzan a crecer en su fe, eventualmente son ahogadas por las distracciones y por los deseos mundanos. Jesús nos alerta sobre el peligro de permitir que nuestras vidas se llenen de cosas que compiten con nuestra devoción a Dios, porque estas preocupaciones pueden eventualmente sofocar y destruir nuestra vida espiritual. Tremendo eso. Ahí estamos la mayoría, que escuchamos la palabra, en fin, la creemos, tal y tal, pero somos así, subiendo y bajando, subiendo y bajando, y los espinos, el mundo, nos compite. Tenemos que llegar a ese último nivel. Yo les decía a mis hermanos en la iglesia cuando prediqué este tema en el templo, que aquí se da como una dialéctica, la dialéctica tal como la plantea Hegel, y todos en algún momento hemos sido uno de esos terrenos y vamos evolucionando espiritualmente. Primero somos el camino, somos reacios a escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos a alguien que nos va a hablar de Dios, pensamos, ¿quién es este? ¿Quién se creyó? ¿Me va a sacar de mi estado de confort? Y somos como el camino, somos endurecidos. Con el tiempo, después de pasar por muchos suplicios, pasamos a un siguiente nivel. Y ya no somos el camino, pero somos un terreno pedregoso. A veces escuchamos la palabra y crecen ciertas cositas, pero a la primera dificultad caemos y se seca. Y luego un siguiente nivel. Pasamos a ser el camino, el terreno lleno de espinas. Y ahí la palabra germina, logra crecer. Una que otra planta se salva, pero la mayoría son ahogadas por los espinos. Si ven cómo esa fe va transformándose, no sé si lo hayan visto de esa manera. El Espíritu Santo así me lo reveló. En nuestro crecimiento espiritual vamos creciendo, vamos pasando de terreno a terreno, a terreno, hasta que llegamos a ser el terreno fértil. Y ahí en el terreno fértil tenemos asegurada al menos nuestra salvación. Pero Dios nos habla, Jesús nos habla de dar cosecha, de pasar de ser terreno y semilla a ser también el sembrador, a ser también el que produzca una cosecha de 1, de 30, de 60 o de 100. Esa es la invitación. Por eso la palabra que cae en un corazón dispuesto, con fe, es el corazón que no solo escucha la palabra de Dios, sino que la entiende, la escucha y la entiende y la obedece. Ojo con eso. Aquí son varias dialécticas. Varias dialécticas. Primero somos un terreno duro, después somos un terreno de espinas, después somos un terreno de piedra, después somos un terreno de espinas y luego somos un terreno dispuesto. Esa es una dialéctica. Otra dialéctica. Somos semilla, somos terreno, somos semilla y somos sembrador. Ahora la otra, como sembradores podemos dar fruto o cosecha al 30, al 60 o al 100, dependiendo de cuánto estemos dispuestos a servirle a Dios en su obra. Otra dialéctica, escuchamos la palabra, la entendemos y la obedecemos. Si ven que siempre son varios niveles. No solamente escucha la palabra de Dios, sino que la entiende y la pone en práctica.
Aquí la fe no solo sobrevive, sino que prospera produciendo fruto. Produce fruto en la vida de la persona y en la de aquellos que están a su alrededor. Por supuesto, no solamente en la suya, sino en la de las personas que están a su alrededor. Jesús destaca que el fruto producido varía. Algunos producen al 30, al 60 y otros al 100. Esto nos enseña que no todos somos llamados a dar fruto al grado total, pero lo importante es dar fruto. Lo importante es dar fruto. Eso es muy importante. Y esta parábola del sembrador está relacionada también con otra parábola que también está en el libro de Mateo. Yo quiero que tengan presente que Jesús nos hace una invitación a examinar nuestro propio corazón. ¿Qué tipo de terreno somos en este momento? ¿Qué tipo de terreno somos en este momento? ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? Tú que estás viendo este video, todavía eres un terreno duro que no quiere recibir la palabra de Dios, que no quiere la salvación. Yo soy filósofo, para los que no lo saben, filósofo de profesión, de universidad pública, donde te preparan para dudar de todo, para volverte ateo. Pero les aseguro que Dios existe. Es el creador de todo cuanto existe. Y tiene un plan redentor para ti, para tu vida. Se hizo carne en el nombre de Jesús y envió a Jesús para que lo recibas y sigas sus enseñanzas. Recibe su palabra. Sé un corazón dispuesto, un terreno fértil para que germine en ti su palabra y ganes tu salvación y la de tu familia. Cuando ya somos salvos, porque recibimos, entendemos y ponemos en práctica, obedecemos la palabra de Dios, tenemos una nueva responsabilidad. Y es producir una gran cosecha, que es como esa otra parábola de las monedas de oro que nos enseña Jesús en el capítulo 25 del libro de Mateo. Les voy a buscar esa. Capítulo 25, esa no la tengo separada, pero está en el 25 del libro de Mateo, a partir del verso 14. Parábola de las monedas de oro. Miren cómo se relaciona esta parábola con la parábola anterior. Es que todo lo que enseña Jesús nos está hablando del reino, de una u otra manera. Él es un gran poeta, siempre usaba muchas imágenes literarias distintas, muchas imágenes para que recrearas en tu mente ese plan de salvación. Y miren cómo lo dice acá con otra parábola en el capítulo 25. Dice: el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 1,000 y a otros solo 1,000. Esas son las semillas. Las monedas de oro son las semillas que nos dio Dios. A cada uno según su capacidad, a cada uno de acuerdo a los talentos que Dios nos da. Luego se fue de viaje. Puede ser cuando Jesús subió otra vez al cielo. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Recibió una gran semilla y él fue
y produjo y ganó otras 5.000 monedas. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, cuando Jesús nos llame a cuentas en el trono blanco, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Pongamos en este nivel a los pastores, a los que tienen un gran ministerio con iglesias, con templos, con iglesias numerosas, y producen una gran semilla, muchas almas para el Señor. Me conmueve esto, me conmueve poderosamente. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas, mire, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Qué hermoso que Dios le diga a uno eso. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Amén, amén. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro. Que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Miren esa frase, ese versículo, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Dios es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él cosecha sin necesidad de sembrar. Y así le dice yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Es un hombre que ya tiene cosecha, que tiene una palabra de Dios, pero se queda solo para él. Se la queda solo para él. No se la comparte al vecino, a la vecina, al necesitado, al que está oprimido por el pecado, por los demonios, por las maldiciones. No le dice nada a nadie, no siembra. Ya él tuvo la salvación y fue egoísta y se quedó con ella. Siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1.000 monedas y désenlas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene se le quitarán hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ese lugar no es el cielo. Miren cómo aquí Dios nos está diciendo que no basta con nuestra propia salvación. Está clarito que tenemos que producir una semilla, una cosecha. Él se nos dio la semilla, tenemos que cosechar. Así que no basta con ser terreno fértil, dispuesto, no basta con ser semilla, tenemos que ser también sembrador. Ojo con eso, eso es muy poderoso, y eso fue lo que me reveló el Espíritu Santo para que les compartiera. Tremendo, ¿no? Y esa misma idea de quitarle
al que no hace nada con la semilla que Dios nos da, Él la plantea en Mateo capítulo 13, versos 11 y 12, cuando dice: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, a ellos no, o sea, a otros no. Al que tiene, se le hará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Tremendo, tremendo mensaje. Sepamos que el gran sembrador es Jesús, pero también que somos tú y yo. No tenemos que ser pastores o ser del liderazgo. Todo el que escuche la palabra de Dios está llamado a compartirla. La semilla representa el Evangelio, la palabra de Dios que debe ser esparcida por toda la tierra. La semilla en sí es perfecta y tiene la particularidad de dar vida y vida en abundancia. Tengamos en cuenta que no predicamos el Evangelio solamente como un servicio social, no es un favor que estamos haciendo. El Evangelio tiene que ver con Dios. Y Dios tiene que ver con la eternidad. El Evangelio tiene que ver con Dios y Dios tiene que ver con la eternidad. Pero cuando hablo de eternidad no significa vivir para siempre. No, vivir en la plenitud de la presencia de Dios. Eso es otra cosa. Jesús dijo en Juan 11, 25 y 26, Juan 11, 25 y 26, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren este versículo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Tremendo. Ahora bien, seguramente ya han reflexionado sobre qué tipo de terreno son ustedes. O si están dando el fruto suficiente de acuerdo a lo que Dios espera de ustedes. Porque Dios espera de uno de acuerdo a lo que Él le da. Al que le dio 10,000, espera por lo menos el doble. Al que le dio 5,000, espera por lo menos el doble. Al que le dio 1,000, espera por lo menos el doble. O sea, de acuerdo a lo que Él nos da, Él espera una respuesta. Si al reflexionar, si al escuchar estas palabras, te das cuenta que tu corazón no es la buena tierra que quisiera ser o que querría ser, la buena noticia es que, al igual que un campo, al igual que un terreno, se puede preparar. Tú lo puedes preparar. Vemos a nuestros campesinos como le quitan la maleza, le tiran el fertilizante, lo riegan. Tu corazón es ese terreno que tú puedes preparar poco a poco. Irlo remojando. Si está muy endurecido, lo vas remojando. Hasta que te motiva lo suficiente para recibir la palabra de Dios de tal manera que puedas germinar y dar cosecha. Quítale las espinas, quítale las piedras, quítalo del camino y prepárate para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo se puede hacer esto en la vida contemporánea, en la vida moderna, en esta posverdad donde sobreabundan las cosas del enemigo que te quieren desviar de la verdad, que te venden humo con otras cosas ilusas? El enemigo está trabajando arduamente con los medios de comunicación, con las redes sociales, con todo, para alejarte de la presencia de Dios, para evitar que mires al cielo, para evitar que reconozcas la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo preparar eso en estos tiempos? Pues primero debemos comprometernos. Ese es mi consejo personal, comprometernos a pasar más tiempo meditando en la palabra de Dios. O sea,
Leamos la palabra de Dios. La Biblia es la única verdad, es lo correcto. Es un plan de redención espectacular. Yo se lo dije en un video anterior. Es un video, perdón, es un texto escrito durante 1500 años en 3 idiomas diferentes por hombres que no se conocieron entre sí, pero todos llenos del Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios mismo revelada. Uno después encuentra un estilo similar, el estilo. Y hombres sencillos, humildes como un pescador. Pedro era un pescador sin preparación académica y escribió varios libros para la Biblia. Y hay que ver esa belleza. Uno dice, esto no fue un hombre, esto fue el Espíritu Santo. O la información que recopila Moisés en los 5 libros de la ley, la Torá que llaman. Datos impresionantes de la genealogía, que hijo de quién, hijo de quién, hijo de quién, hijo de no sé quién, hijo de no sé quién. ¿Cómo hace para retroceder tantas generaciones narrando cosas? Si ni siquiera en este tiempo, con la tecnología de hoy, podemos ir más allá en nuestro árbol genealógico. Yo me pongo a indagar sobre mis abuelos y llego a los bisabuelos y ya no sé quién sigue, ya no hay más información al respecto. Imagínense, miles de años atrás, y Moisés relata todo eso. Eso es sabiduría divina. Entonces en la Biblia está la verdad. Mediten en la palabra de Dios. Y permitan que sus enseñanzas entren en lo más profundo de su corazón. Esto significa dedicarle tiempo a leer la Biblia, significa dedicarle tiempo a la oración, a la meditación, no solo como un hábito, sino como una prioridad en nuestra vida. Eso es muy importante. Y tengan una cosa presente, sea cual sea su profesión. No hay nada en el mundo, ninguna tarea, ningún trabajo, ninguna profesión, ningún oficio, que sea más noble, más digna, más hermosa que servir a Dios. Si eres una maestra, si eres un médico, si eres un conductor de servicio público, si eres un abogado, en el oficio que estés, sírvele a Dios. Trabaja no como para una persona o para una empresa, sino como para Dios. Pero además, comparte el Evangelio, predica la palabra, da cosecha al 30, al 60 o al 100. No entierres tus monedas, porque Dios te pedirá cuentas por eso. Servirle a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, es lo más noble y lo más hermoso que hay. No hay por qué avergonzarse. Hazlo. Y para terminar, yo se los pido casi como un favor, como una sugerencia, pero les recuerdo que Jesucristo nos lo dejó como un mandato. Cuando Jesús estaba a punto de abandonar la tierra para regresar al cielo con su Padre, nos dijo en Mateo 28, estas son las últimas palabras del libro del Evangelio de Mateo, el capítulo 28, los versículos 18 y 20, y él dice así, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardemos todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, Él nos manda. Y además nos da la orden de que vayamos a compartir el Evangelio, a ser discípulos de Jesucristo, a bautizarlos en su nombre. Y nos deja la promesa de que siempre va a estar con nosotros.
Tremendo, ¿no? Eso es lo que llamamos la gran comisión. Eso es un mandato, un mandamiento de Dios. No es si queremos. Para concluir, quiero recordarles lo que dicen las Escrituras en Juan 14, 21. Miren este versículo tan importante. El libro de Juan, el Evangelio de Juan 14, capítulo 14, versículo 21 dice: ¿quién es el que me ama? Pregunta Jesús, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El que ama a Jesús es el que le obedece. Si alguien te dice que te ama y no te obedece, no te ama. Entonces dice Jesús, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y me manifestaré en él. Tremendo. Bueno, hasta aquí quiero llegar en este video. Quiero que las personas que aún no han recibido a Jesucristo lo busquen, confiesen sus pecados y lo reciban como su Señor y Salvador. Con esa pequeña oración, mire, ustedes dicen: Padre Celestial, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, yo te pido perdón por todos mis pecados, y enumeras la lista de pecados y también los pecados que no recuerdo. Me lavo con la sangre de Jesús, sé que moriste por mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me permitas vivir siempre con tu favor, sirviéndote. Con esa pequeña oración, sea cual sea la religión que hayas practicado hasta el momento, con esa pequeña oración serás salvo. Porque solo Jesús salva, declarando su existencia y recibiéndolo como tu Señor y Salvador. Háganlo. Hasta pronto. Que el Señor les bendiga.